Es que no lo conozco, pastor. No importa. Amén. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él haga como Él quiera. El hombre tiene una estructura, pero Dios está por sobre las estructuras del hombre. Eso es lo que quiero que suceda en este lugar. Que Él se mueva con absoluta libertad. Si Él quiere que adoremos, adoraremos y adoraremos y seguiremos adorando. Es que me tengo que ir, no importa, váyase. Nosotros seguimos adorando al Señor. Eso es lo que deseo, hermanos. Que Él fluya, porque Él es el que está hoy con nosotros. La Biblia dice así: yo me voy, pero dejaré un consolador. Y Él les enseñará y les recordará todo acerca de mí. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dejar que Él nos enseñe y nos recuerde. Amén. Vaya al libro de Efesios. Recordemos un poquito. Una vez más saludamos a los hijos, a la hija, es la hija, ¿cierto? Su hija y su yerno, ¿cierto? Que se le bendiga, que Dios habla a sus vidas. Me alegro por mi hermana Nora y mi hermano Francisco. Ellos, desde que llegaron, sintieron el deseo de alabar al Señor en este lugar. Encontraron nosotros una familia espiritual. Nosotros nos consideramos como tal. Lamentablemente en algún momento van a tener que partir, ellos después en algún momento van a exponer, a lo mejor hoy día no. Pero los hemos aprendido a amar con un cariño especial, y es porque nos une algo mucho mayor que el lazo de sangre que hay entre padre e hijo, sino nos une un mismo espíritu. El Espíritu Santo que nos ha sellado a cada uno de nosotros. Eso nos une y nos hace tener estos lazos tan hermosos. Y nos hace amar a su hija y a su yerno y al nieta, de la misma forma que a ellos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Así que no se olvide, termina el culto. ¿Qué tiene que hacer? Pero se va, pero de cabeza no mueve. ¿Ah? De cabeza no mueve. Bien. Entonces, recapitulando, el capítulo 2 nos ha mostrado, mis hermanos amados, hasta aquí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, ¿cierto? Por eso que decía al principio, hermano, prefiero una iglesia que se vea desordenada, porque lo puedo ordenar, antes que una iglesia muerta y fría, apagada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estábamos muertos, pero hoy estamos vivos. ¿Cuántos están vivos? A ver, entonces es por eso que hago hincapié a eso. Y que no se lo tengo que recordar todos los jueves, todos los domingos, todos los cultos. Usted recuerde eso siempre en el Señor. Vengo a alabarse. Vengo a glorificar a mi Dios. Y si el de al lado no alaba al Señor, alabe más fuerte para que se contagie. Gloria a Dios. Para que se anime, gloria a Dios. Hay algunos que les cuentan de la gloria a Dios porque usted grite gloria a Dios más fuerte para que el de no se escuche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una iglesia viva, una iglesia encendida, hermanos amados. Que la gente de afuera vea que aquí estamos todos vivos. Y el que reina es Cristo. Y su Espíritu Santo es el presente. ¿Amén? Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos llevados por las corrientes de este mundo, sin control, con el dominio absoluto de Satanás sobre nuestras vidas. Esa era nuestra condición, ¿cierto? Pero Dios, que es rico en su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, no que nos dio vida y ande solo por la vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y por eso que somos salvos por gracia. Amén.
y por la fe que no es de nosotros, ¿cierto? Porque dice la palabra, y esto no de vosotros, sino don de Dios. Dios nos regaló una fe. Antes nosotros creíamos tener fe, pero en realidad solo creíamos. Le creíamos a todo, hermano. Yo era de los que leía el periódico todos los días para ver qué decía mi horóscopo. Y le creía. Y cuando venía malo, no le creía ahora. Le creía solamente cuando era bueno. ¿Por qué? Porque solo creía. Pero un día el Señor vino y puso fe en mí. ¿Cómo lo puso? Al oír ¿qué cosa? La palabra del Señor. Ahí se encendió una fe en la que logré ver a mi Salvador, a mi Señor, y entregué mi vida al Señor. Y así también usted, ¿cierto? Con su vida. Por la fe, y esto no de nosotros, mis hermanos amados. Y Él ahora, a través de su palabra, nos habla y nos aviva esta fe para seguir creyendo en el Señor. Y esto solo del Señor, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, ¿cierto? Por eso que esta fe es un don de Dios, hermanos. Porque no va a faltar el que diga, no, es que yo tengo harta fe por eso. No, hermano, usted no tenía nada. Dios lo puso. ¿Por qué? Porque esto es para que nadie se gloríe, nadie diga, no, es que yo tuve algo que ver en esto. Usted no tuvo nada que ver. Fue el Señor en su misericordia, en su gracia y en su amor que nos rescató, nos redimió y nos dio una nueva vida. Juntamente con Cristo. Amén. Amén. Entonces, estábamos en nuestros delitos y pecados muertos, pero además de esa condición horrible, mis hermanos amados, compartíamos el domingo pasado que además de esa terrible condición estábamos sin Cristo. Imagínense una vida sin Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, apartados, ajenos de las promesas que están en su palabra. Además, estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Imagínense, hermano, esta es la terrible condición del que está sin Cristo. Además de estar muertos en sus delitos y pecados, estábamos sin Cristo, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de toda promesa bíblica que mucha gente se aferra a través de una palabra que encuentran, pero sin Cristo esas promesas no tienen validez. Era terrible nuestra condición. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Pero viene el verso 13 y dice, pero ahora en Cristo, del capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mis hermanos amados, Él nos ha hecho cercanos. ¿Cercano a qué? Cercano a Cristo, cercano a la ciudad de Dios, cercano a las promesas de su pacto, cercano a toda esperanza y cercano a Dios en este mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que hizo esto? Por su sangre, por su sacrificio único, hermano. Único, y no hay más sacrificio que ese. Ese sacrificio fue suficiente para que esa sangre vertida nos pudiera dar la oportunidad de ahora servir al Señor. Y esto, mis hermanos amados, es importante. Por eso les hice leer el verso 11 en lo último que vimos el domingo pasado. ¿Qué decía el verso 11? Por tanto, ¿qué cosa? Acordaos. Por tanto, iglesia, acordaos. ¿Acordaos de qué? Que nos dio vida, que nos dio perdón, que nos dio salvación, que nos dio vida eterna, que nos reconcilió, no solo con Dios, sino también entre nosotros, que hizo un solo cuerpo, una sola iglesia. Por esto, mis hermanos amados, es necesario considerar que tengamos conciencia de lo que es la iglesia para el Señor, para nosotros. Y esto es lo que queremos que el Señor nos ayude en esta mañana tarde, ya, con la ayuda del Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a continuar. Verso 14. Vamos a leer hasta el 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Amén?
Vamos a estudiar estos versículos. El verso 14 es interesante porque comienza diciendo, porque Él es nuestra paz, ¿cierto? Dice la Biblia que Él nos reconcilió a través de su sacrificio y nos dio paz para con Dios, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos entrada libre, ¿cierto? Ya no hay un velo que nos pueda impedir la llegada al Padre. A través de Cristo nosotros podemos hacerlo. Pero dice el texto que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, que Él está diciendo que de ambos pueblos hizo la paz. Eran dos grupos, mis hermanos, que se odiaban de una manera increíble: los judíos y los gentiles. Entiéndase, mis hermanos amados, que los judíos son el pueblo de Israel y los gentiles son todos los demás, incluidos nosotros los chilenos, venezolanos, haitianos, lo que tenemos acá. No sé si hay otro país representado. Iglesia Internacional. Amén. Entonces, nosotros éramos los gentiles y se odiaban, hermanos, de una manera increíble. ¿Dónde dice eso, pastor? Miren, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, el verso 28, el capítulo 10 del libro de Hechos, el capítulo 28, está la historia de Pedro y Cornelio. Cuando Pedro se le presenta a Cornelio, Pedro le dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, ¿usted sabe lo que significa abominable? Cuán terrible, grotesco, ¿ah? Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era terrible, era una rivalidad terrible entre judíos y gentiles. Amén. Y viene el Señor y de ambos pueblos dice que Él hace uno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién puede hacer eso? Que alguien que lo odio. ¿Quién puede hacer que de ambos se haga uno? Solo el Señor. ¿Cómo lo hizo, mis hermanos amados? ¿Cómo lo hizo? Dice el texto, derribando. ¿Usted sabe lo que es derribar, cierto? Derribando. ¿Qué cosa fue lo que derribó? ¿Qué dice el texto? La pared intermedia de separación. Es decir, mis hermanos amados, ya no hay ninguna separación para los que están en Cristo. Lo que antes nos desunía, ahora nos une a través de Cristo. Ya no existe una pared, ya no existe enemistad entre ambos pueblos, porque ahora dice el Señor, somos uno solo. Iglesia del Señor. Ya no hay ningún punto de división ni de separación para los que estamos en Cristo. Si hay algún problema, si hay alguna pared divisora, es porque nosotros la levantamos. Porque dice el Señor que Él ya la derribó. ¿Me entendió? Entonces, si usted dice, no, que yo a Él no. La levantó usted esa pared. Porque el Señor dice que Él ya la derribó. ¿Amén? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, todo lo que nos desunía, todo lo que provocaba enemistad entre nosotros, ya ha sido derribado. Ya ahora, ya nosotros, ya no hay división entre nosotros. Esa pared ha sido derribada. Me acuerdo que la hermana Mela estaba viendo un video y nos reíamos mucho porque eran dos perritos y nos separaba una reja. Y cuando la reja estaba, los perros se ladraban y abrían la reja y se movían la cara. Pero cerraban la reja, se odiaban. Claro, había una pared y eso hacía odiarlo. Pero cuando esa reja se abría, ya no había pelea entre nosotros. Entre nosotros tampoco puede ser igual. Esa pared ya se abrió, ya no está esa pared divisoria. Ahora tenemos absoluta unidad en Cristo. Gracias, Señor. Amén. Ahora, ¿cómo Él derribó esta pared? ¿Cómo lo hizo? Verso 15. Aboliendo en su carne. ¿Qué es lo que es abolir? Abolir es anular, cancelar. En su carne. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos amados?
cuando Él se hizo hombre, cuando Él se encarnó. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Vaya a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso vamos a leer desde el 6. Filipenses 2, desde el 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, es decir, era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, hecho semejante a los hombres, es decir, se encarnó, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, este texto está diciendo, aboliendo en su carne, cuando Él se hizo hombre, cuando Él murió en esa cruz, Él derribó esa pared. Amén. Para que después no piensen, no, es que Él lo hace porque era Dios. No, era igual que nosotros. Se hizo semejante y lo pudo hacer. Por tanto, nosotros también podemos hacer. Amén. No, cree que no puede. Podemos hacerlo. En ese momento, mis hermanos amados, Él anuló la enemistad. Y también la ley. Dice el texto, el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Por qué Él lo hizo? Miren lo que dice el Salmo 19. El Salmo 19, los versos del 7 al 10, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila del panal. Entonces uno puede decir, ¿por qué abolió la ley si era tan buena, si era tan perfecta? El problema, mis hermanos amados, es que nadie podía cumplirla. Nadie podía cumplirla en su totalidad. Podíamos cumplir de las 600, 599, pero por esa que nos faltaba ya no la cumplía. Por eso es que Él vino, y la única persona que podía cumplirla a su perfección era Cristo. Por eso es que Él hace esto, y ese era el problema. Y Cristo viene y Él abole esta ley y nos regala una nueva ley, que es su gracia. Su gracia, por hermano. Su gracia. Esta es la nueva ley que está en nosotros. Es su gracia. Ahora ya no es por obras, sino es por fe en el Hijo de Dios, que nos ha dado por gracia esta salvación. Amén. Ahora, ¿para qué hizo esto el Señor? ¿Para qué lo hizo? Sigamos leyendo el 15. Para crear en sí mismo, es decir, para crear en Cristo, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Es así lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hay que entender que cuando dice un nuevo hombre, se está refiriendo a un solo pueblo, a una sola iglesia, a un solo cuerpo en Cristo. Amén. Cuando está diciendo eso, cuando dice un solo hombre, un solo cuerpo, una sola iglesia en Cristo. Amén. Y sigue siendo el verso 15, un nuevo hombre haciendo la paz. Bendito sea. Ahora, ¿para qué hizo esto? Verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mis hermanos amados, mediante la cruz, mediante su muerte, mediante su sangre, reconciliarnos con Dios a ambos pueblos.
Y al hacer esta reconciliación, hace de ellos un solo cuerpo. Es decir, Cristo en la cruz no solamente nos reconcilió verticalmente con Dios, sino también nos reconcilió horizontalmente con los hombres. Es decir, mis hermanos amados, usted tiene paz con Dios y paz con los hombres, si está en Cristo. Y si usted no tiene paz con los hombres, preocúpese. Estamos hablando en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y Él así, de esta forma, mis hermanos amados, dice el verso 6, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, mis hermanos. Por ende, si estamos en Cristo, no debería existir ningún punto de separación o enemistad, porque hemos sido hechos uno en Cristo, porque Él es la paz que mediante su sacrificio en la cruz nos ha reconciliado con Dios y entre nosotros. Amén. Ahora, usted se preguntará, pastor, entonces, ¿por qué este mundo está tan lleno de divisiones, tan lleno de contiendas, tan llenos de peleas, de conflictos? Lo más cercano ahora, uno ve la noticia, Rusia, Ucrania. Tanta guerra, yo sé que está profetizado todo lo demás, pero ¿por qué? ¿Por qué todos los hombres, todos los días, mis hermanos amados, construyen muros altos de enemistad, muros altos de separación? ¿Por qué lo hacen? Muy simple la respuesta. Una sola respuesta. Cristo. Porque no tienen a Cristo. Solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. El Evangelio de Jesucristo, mis hermanos amados, es la única respuesta a esto. El mundo hoy en día se refugia en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas o en todas estas entidades que supuestamente lo que hacen es buscar la paz entre las ciudades, pero nosotros sabemos que la única forma de que los contendientes tienen para poder encontrar la paz es solamente en Cristo, mis hermanos. Usted puede decir, pastor, pero eso yo lo sé. Pero ¿qué hacemos para que la gente sepa esto? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Las partes contendientes tienen que encontrarse la una con la otra en la cruz del Calvario. De lo contrario, nunca habrá paz y reconciliación, porque solo Cristo, y solo Cristo, dice la palabra, mató las enemistades. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Ya para ir terminando, vaya a Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 26 a 28. La pregunta es, ¿de qué manera aplica todo esto en nuestra vida? Gálatas capítulo 3, versos del 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. No todos son hijos de Dios porque creen en Dios. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque en ese tiempo eran las divisiones más grandes que existían. Los judíos con los griegos o los gentiles. Y viene el apóstol y dice, ya no hay judío ni griego. La separación también había entre
el que era esclavo y el que era libre. No olvide que en ese tiempo se dividía mucho los esclavos. Y viene él, ya no hay esclavos ni libres. Y también había separación entre el hombre y la mujer. Y viene el apóstol y dice, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Esto, mis hermanos, nos tiene que ayudar a tomar conciencia de lo que es la iglesia, de lo que hizo Dios para formar un solo cuerpo y Cristo como la cabeza, de la que es para nosotros. Nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Hoy en día, mucha gente dice, no es necesario que vayas a la iglesia, si la iglesia está en todos lados. Y eso es cierto. Pero Dios formó una sola iglesia, un solo cuerpo, para poder edificarse. No tome a la ligera la iglesia, mis hermanos. Haga parte de la iglesia su familia. Invite a sus cercanos, a su familia, a sus amigos, a aquellos que hablan del Señor, invítelos acá. Es necesario que entendamos que el sacrificio de Cristo no solamente fue para perdonar nuestros pecados, sino también para unirnos, sin existir diferencias. Ya no somos hombres y mujeres, somos uno solo en Cristo Jesús. Y esto es necesario, mis hermanos, que lo podamos hacer. Miren, el libro de Efesios, lo compartí ayer en la oración. El libro de Efesios, ¿usted sabe lo que termina Efesios? ¿Quién sabe cuál es el último capítulo de Efesios? El capítulo 6. Y habla de... Aquí lo dijo, la armadura de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando estaba estudiando, decía, quiero llegar a la armadura de Dios. En lugar de llegar a esto, porque necesito aprender de esto y necesito que aprendamos de esto, de la armadura de Dios, que es tan importante dentro de la iglesia. Y mientras leía eso, el Señor me decía, no te adelantes. Si por algo está el 2, el 3, el 4 y el 5 antes. Porque antes de ponerte la armadura de Dios, tienes que entender el 2. Y la armadura de Dios, ¿qué es lo que representa? Te está equipando para una batalla, para una guerra. Y usted va a ir a la guerra solo, hermano. ¿Con quién va? ¿Y quién más va con usted, aparte de Cristo Jesús? La iglesia que está al lado suyo va a la guerra con usted, hermano. Entonces, si nosotros no entendemos la importancia de la iglesia, ¿cómo se va a poner la armadura? La iglesia tiene que ser una sola. Y ya no hay pared divisora entre nosotros. Y si existe una pared, nosotros la levantamos. Nosotros la levantamos. Si nos va a equipar para la guerra, nos va a equipar también como equipo. Y es por eso que el Señor habla de esto antes. Iglesia del Señor, entiendan y entendamos que usted y yo somos parte de una sola iglesia. ¿Lo creen ustedes? Díganle al que está al lado suyo, somos parte de una misma iglesia, un mismo equipo, un mismo cuerpo. Y si somos parte de un mismo cuerpo y de una misma iglesia, entonces, mis hermanos amados, yo no puedo faltar con regularidad a la iglesia. Al margen de las justificaciones, mis hermanos amados, no se vaya a sentir, no, que pastor, que no. Al margen de las justificaciones, se entienden las justificaciones. Pero hay algunas justificaciones que no se justifican tanto. Y usted sabe, yo no las voy a nombrar. Usted sabe, y usted puede decir, si en realidad si uno viene de flojo o floja. ¿Me entiende? No podemos faltar con regularidad de la iglesia, mis hermanos amados. Porque la iglesia se necesita el uno del otro. El uno del otro se extraña. ¿O no extraña, hermano? Se necesita, entonces no podemos, tenemos que estar en este lugar. Tenemos que juntarnos para recobrar fuerzas, para amar al Señor. Sobre todo en estos tiempos. Y son los últimos tiempos. La iglesia necesita estar más firme que nunca.
Mis hermanos amados. Entonces, si somos parte de una iglesia, no podemos faltar con regularidad. Tampoco terminado un culto podemos salir corriendo, arrancando. Al margen de las justificaciones. Mi hermano amado, para que no se vayan a sentir de todo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir corriendo? Porque tenemos que, de alguna forma, abrazar, hermano. Dios le ha revelado cosas cuando abraza a un hermano. Y si usted se va corriendo, o usted no va a recibir nada, o usted no va a poder entregar nada. ¿Y para qué le digo juntando en la semana? Eso es parte de ser iglesia, mis hermanos amados. La Biblia del libro, los hechos que estamos estudiando los jueves, dice que ellos compartían el pan en las casas, mis hermanos amados. Entonces, por último, si nos vamos a compartir la semana, por último el domingo, lleguemos temprano para dar hermano y no nos vamos al margen de la justificación. Amén. Si somos parte de esta iglesia, mis hermanos amados, no podemos caer en la hostilidad, en lo crítico, en la murmuración, en el defecto, en el encontrar todo malo. Nadie me ayuda, nadie me habla, nadie me saluda, nadie me llama. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque todos somos parte de esta iglesia. Todos somos parte de esta iglesia. Y el que dice que a mí nadie me llama, ¿y usted por qué no llama? ¿O nadie me saluda? Entonces usted vaya a saludar. ¿Ah? Intégrese. Vaya a ser parte de la iglesia, hermano. No sé si me entienden lo que les estoy hablando. Y si soy parte de esta iglesia, mis hermanos amados, no podemos ser indiferentes al compromiso y al servicio que tenemos en la iglesia. La iglesia necesita de servidores. La iglesia necesita de servidores. La iglesia tiene mucho que hacer, hermanos. Y yo no puedo ser indiferente a esto. No puedo ser, no, pastor, no me dé compromiso. No estamos aquí solamente para estar sentados, escuchar un sermón, alabarse. Hay mucho trabajo, hermanos. Así es, amén. Mucho trabajo. Y esto me lo hizo saber el Señor. Gloria a Dios. A contar de hoy día. Ojo, porque le pedí al Señor y voy a empezar a observar uno por uno. Gloria a Dios. Y le voy a empezar a pedir al Señor, Señor, muéstrame qué don tiene este. ¿Se acuerdan que le dije que somos ricos en Cristo? ¿Saben por qué somos ricos? Porque el Señor repartió dones a la iglesia. Hermano, tener don de sanidad es de una persona rica. El tener el don de profecía es una persona rica. El tener el don de discernimiento de espíritu es una persona rica, millonaria, mis hermanos amados. Pero son para edificar la iglesia. El que tiene el don de servicio, hermanos amados. Así que voy a estar orando al Señor y le voy a estar preguntando uno por uno para que el Señor comience a activar la iglesia. Hermanos, si esta iglesia no se nos llena, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? No es porque no está acá, si está acá, pero es porque no estamos capacitados para recibir. Todos los que estamos acá necesitamos estar activos para servir. Todos. Ninguno puede decir, no, pastor, no, yo no creo que tenga así. Todos. Porque a todos les dio dones, talentos. A todos. Y todos conocemos lo que tenemos y lo que no tenemos. Yo por eso no canto, porque no tengo ese talento. Pero todos los conocemos. Y los que no lo conocen, voy a pedir al Señor que me muestre el don de cada uno de ustedes, el talento de cada uno de ustedes para el servicio de Dios. Hermanos, vienen los trabajos de dedicación a la calle. Vamos a activar los martes de oración. Hermanos amados, hay mucho que hacer en la iglesia. Hoy día vamos a entregar la misericordia. Vamos a entregar la misericordia hoy día que ustedes mismos trajeron al Señor. ¿No? ¿Quién ve todo eso? Nosotros tenemos que trabajar y servir para eso. Y tenemos que comprometernos para eso. Amén. Le invito a ponerse en pie.
Antes de llegar a la armadura de Dios, antes de ponerse la armadura, usted tiene que saber que el que está al lado no es su enemigo, es su amigo. Es el que está de su lado. Antes de ponerse la armadura de Dios, usted tiene que saber que el que está atrás va a cuidar su espalda. Mire que está tan suyo. Mire, cuídame la espalda. No puede haber duda de eso, mis hermanos. No puede haber duda de que no sé si el que está al lado mío me va a defender si voy a dejar. Por eso es que el Señor habla esto. Él mató, hermanos amados, mató toda enemistad para los que están en Cristo. Y los hizo un solo cuerpo, una sola iglesia en Cristo. Que el Señor nos ayude a entender. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque has hablado a la vida de tu iglesia, como hablaste primero a mi vida, Señor mío. Gracias por tu misericordia, gracias por hacernos entender esto tan importante, Señor mío. La iglesia es algo que tú tuviste en la cruz del Calvario, Señor mío. Y esa sangre derramada del día permitió que ya no hubiera división para los que estaban en Cristo, y que fuéramos uno solo. Señor, gracias por esta carta que dejaste en el libro de Efesios, Señor mío. Gracias por enseñarnos la importancia de lo que es tu iglesia, sobre todo en estos tiempos, cuando se considera la iglesia no tan importante. Sí es importante. Sí es importante. Y cuando digo iglesia, no me refiero al templo físico, me refiero a cada uno de nosotros que formamos parte de este cuerpo. Señor, yo puedo ser oreja, pero echo de menos la pierna, el brazo, el ojo, la mano, los dedos. Eso es lo que pasa cuando no asistimos con regularidad. Señor, ayúdanos a comprometernos en tu obra. Señor, abra mi vida, pon en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu los dones de mis hermanos y actívalos en ellos, Señor mío. Que ellos puedan presentarse delante de ti y puedan decir, pastor, Dios me ha mostrado, tengo este don, tengo este talento para el servicio de la obra del Señor. La gloria es para ti siempre en todo lo que nosotros hacemos. Gracias, muchas gracias, Señor mío, porque nos enseñas cada día lo que es tu iglesia, Señor mío, y a prepararnos, porque tu venida está muy próxima, Señor mío. Tenemos que salir a predicar al mundo, que no encontrarán paz en las Naciones Unidas, en las organizaciones, en las entidades de paz, solo en Cristo, solo en Cristo. Y en la cruz del Calvario se puede encontrar paz para con Dios y para con los hombres. Gracias te damos, Señor. La gloria, la honra, la alabanza para ti siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. 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 Dale un abrazo apretado al que está al lado tuyo. Solo el que está al lado tuyo, hermano. ¿Ah? No vaya a abrazar por los lados porque podemos quedar bien.